Bueno, los quiero bien despiertos porque pues la sesión, como decía Benjamín, es enfocada a cómo maneja SAP Business One el tema de IFRS. Ya con algunos de pronto hemos tenido la oportunidad de abarcar un poquito el tema. Lo que les voy a presentar son un add-on nuevo realmente que trae Business One referente al tema de IFRS. Por solicitudes de muchos se han estado pues estudiando y desarrollando varias mejoras y la idea es enfocar, digamos, todas las nuevas mejoras en esta sesión. Algunas ya vienen dentro del estándar de SAP Business One, otras vienen desarrollándose y están directamente en mejoras todavía. Lo primero que vamos a ver, y esta va a ser nuestra agenda del día de hoy, son los requisitos previos que las empresas necesitan para que se trabaje SAP Business One con IFRS. Vamos a ver las diferentes funcionalidades que tiene Business One. Vamos a ver algunos mitos comunes referente a este tema, unos puntos claves y daremos finalizado con las preguntas y las respuestas al respecto. Bueno, para que todas las empresas, ya algunas que son del grupo 1, la mayoría son del grupo 2, tengan la opción o trabajemos con IFRS, lo primero que deben hacer es analizar por parte de la compañía todas las diferencias entre Colgap y IFRS que les aplican a cada una de sus compañías. Lo segundo es identificar las diferencias, tener el conocimiento no solo por parte del contador, que ha sido como uno de los dilemas más grandes, que dejan toda la labor en manos del contador, sino esto es un tema de gerencia y de todos los usuarios que se ven involucrados en el proceso. Entonces, lo ideal es que todas las personas que se vayan a involucrar en el proceso de IFRS para SAP Business One tengan el conocimiento de qué es lo que van a hacer. Lo otro es tener ya claro cómo son el manual de políticas contables y financieras que lo deberán estar elaborando con un asesor de IFRS. Para algunas del grupo 1 ya este manual, este proceso debe haber pasado, entonces por lo tanto ya digamos que es un gran paso y sobre esos trabajos del grupo 1 es que hemos ido evidenciando mejoras en Business One. También se solicita el manual de procedimientos. No, digamos que en muchas empresas cuando uno va y hace la visita de IFRS dice, no, ya tengo mi manual de políticas contables. Pero cuando empieza a trabajar el procedimiento de la empresa, si tienen, digamos, conforme la estructura en todas las áreas, en la parte financiera, se ve un poco cojo el tema del procedimiento. Entonces, por eso, digamos que es uno de los requisitos previos para trabajar con Business One. Ahora vamos a ver las diferentes funcionalidades que tiene IFRS respecto a SAP Business One. Aquí les voy a mostrar las mejoras del estándar que tienen, ya algunas se vienen manejando desde hace tiempo, y lo nuevo, digamos, del add-on de IFRS. La primera funcionalidad es el plan de cuentas. Dentro de SAP Business One nosotros tenemos la posibilidad de crear diferentes cuentas contables en una sola estructura de plan de cuentas. A diferencia de muchas organizaciones, y digamos que ya entraría uno de los mitos, es decir, que yo tengo que crear dos planes de cuentas para manejar IFRS. Eso realmente es mentira. Dentro de SAP Business One, lo que yo hago es crear las nuevas cuentas necesarias para IFRS. Muchas de las cuentas que se manejen van a ser cuentas comunes y pues necesitaríamos crear un 5 o 6% que son específicas para IFRS. Dentro de SAP Business One me permite tener cuentas también en la parte donde nosotros identificamos el código y el nombre de IFRS. Me permite tener diferentes taxonomías y crear las cuentas que considere. Adicional del plan de cuentas, hay unos campos muy específicos y es este que ustedes ven de información detallada. Ese es un campo que está dentro del plan de cuentas y se debe marcar dentro de la información detallada un campo que se llama permitir enlace de múltiples modelos financieros. ¿Esto qué permite? SAP Business One no es un sistema que sea de doble transacción o multilibro, pero sí es multi-informe. Entonces yo voy a poder tener en Business One los informes tanto de IFRS como de Colgap. Hay cuentas que se van a manejar como común
y ya algunos, digamos que es un tema más adelante que vamos a ver, la clasificación de la información en SAP Business One. Las cuentas común, si yo no tengo marcado este check de permitir enlace a múltiples modelos financieros, no me va a poder tomar esa información en más de un informe. Entonces es necesario que todas las cuentas estén marcadas con ese check para que yo lo pueda trabajar en múltiples o en modelos financieros. ¿Listo? Dentro de la parte del plan de cuentas, acá en el enlace de campos de referencia, hay un campo que se llama categoría. Realmente las categorías se pueden crear de acuerdo a la estructura de la compañía y no sirve solamente para definir si es un balance o un PIG, sino crear una categoría para información. Ese campo lo estamos utilizando para llevar el tema de IFRS y de Colgap como categoría dentro del plan de cuentas. Esa es como la primera funcionalidad de Business One respecto a eso. La segunda funcionalidad, que ya más de uno lo ha visto y ya más de uno lo ha trabajado, es los campos de enlace de referencia. Para SAP Business One, ese es el criterio más importante para poder clasificar la información de acuerdo si es Colgap, de acuerdo si es IFRS o de acuerdo si la información es común. Este campo que ustedes ven ahí no está en el plan de cuentas, está en todos los documentos y en todas las transacciones del asiento contable. Entonces, es un campo que me permite tener una estructura más flexible, poder comparar la información, poder filtrar la información en dado caso, poder separar las cuentas locales de las cuentas de IFRS y generar los filtros. Este campo que ustedes ven acá, de local, común y de IFRS, es un campo que va a estar en todos los informes, en todos los modelos financieros. Y de acá voy a sacar los informes locales y los informes de IFRS. Ahora vamos a mirar cómo utilizo ese campo o cómo debo enlazarlo a toda la información de SAP Business One. Entonces, dentro del módulo de gestión hay una parametrización que se llama enlace de campos de referencia. Lo que yo tengo que hacer acá es enlazar o personalizar cada uno de los documentos que se manejan dentro de Business One. Facturas de clientes, entregas, facturas de proveedores. Lo que yo hago es simplemente llamar el documento específico y seleccionar el campo de IFRS. Es un filtro que se hace, digamos, de una forma inicial. Lo que me va a permitir este campo es que si yo hago una factura de venta, una factura de compra, y dentro de la factura le marco que esa factura va a ser tipo IFRS o tipo local, esa actualización o esa modificación que yo haga en la factura me va a quedar automáticamente en el asiento contable. La base de información para los balances y para todos los informes financieros de SAP Business One son los asientos contables. Entonces, lo que me permite aquí Business One es que desde un documento yo pueda actualizar un campo de referencia del asiento contable. Adicional a eso, los campos de referencia no solamente sirven para el campo de IFRS. Yo puedo configurar ciertos campos de referencia a nivel de línea o a nivel de cabecera, y esto quiere decir que si yo tengo el número de la factura del proveedor en la cabecera y hago ese campo que se llama referencia 1, lo hago en el enlace de los asientos contables, el sistema automáticamente al grabar la factura me deja esos datos en los asientos contables. Esa es la funcionalidad que tienen los enlaces de campos de referencia y la funcionalidad que se utilizó para tener el tema de IFRS o local o común. Acá ya venimos un poco a detallar cómo se hace el uso de los campos de referencia en los informes. Todos los informes de SAP Business One tienen un criterio que se llama ampliado o es un filtro que se llama ampliado, ¿sí? Lo que me va a permitir el filtro ampliado es poder identificar y llamar unos campos adicionales aparte del filtro que me aparece en la ventana estándar. ¿Listo? Entonces, en este campo ampliado, yo lo que voy a poder hacer es llamar el campo de referencia y escoger si el campo de referencia lo quiero ver como local,
como común o como IFRS. Acá en Business One aparecen solamente las iniciales como tal, y traduce IFRS, C común y L local. ¿Listo? Entonces, de esta forma lo que yo voy a poder generar es un filtro de la información. Si las transacciones no están marcadas o yo no marqué ninguna transacción, por defecto vienen marcadas como común. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que yo genere una factura de venta, una factura de compra y genere dos informes financieros diferentes, me va a aparecer la información en los dos. Excepto de que yo marque una sola transacción para local o excepto de que yo marque una sola transacción para IFRS. Ahí entrarían a generarse las diferencias. Ya por último se muestra la estructura del balance. Entonces, con el filtro realizado de los campos de referencia, el balance va a salir estándar, pero en el campo de los criterios de selección va a generar el criterio de selección del filtro que le hayamos dado, si es IFRS, local o común. Esa es la forma de presentación. Se van a imprimir las dos hojas teniendo en cuenta los criterios de clasificación y va a depender pues, de la información que la empresa haya registrado como local o como común o como IFRS. Ahora viene un tema, digamos que para algunos es crucial, para otros es confuso y es el tema de cómo maneja Business One las transacciones o los tipos de transacciones. Nosotros en Business One tenemos el tema de las transacciones que son exactamente igual entre IFRS y entre la norma local. Estas o generan el mismo impacto. Estas transacciones son las que se consideran de tipo común y por eso el campo. Las otras transacciones son las que generan un impacto diferente en la parte local y en la parte de IFRS. ¿Listo? En este caso ya vamos a tener que hacer algunos ajustes o transacciones de tipo manual y enfocando la información ya sea local o IFRS. Por defecto y digamos a la operación que nosotros o la mayoría de empresas tiene actualmente, la información automática va a ser local y de manera automática se van a hacer algunos ajustes específicos para IFRS. Otras transacciones como tal, otro tipo de transacciones son las que son solamente habilitadas o aptas para Colgap, para el sistema local, y se llamarán con el campo local y se definirán al momento de realizar cualquier documento en el campo de enlace de referencia se llamará pues el tipo local. O en su defecto que sean transacciones solamente que afectan IFRS y en este caso pues se marcarán solo con el campo de IFRS. Este es como el resumen de todos los tipos de transacciones que tenemos en Business One y estas transacciones nos generan la parte de los informes. Bueno. Solo existe, bueno, hay un módulo específico que me permite generar contabilizaciones paralelas. ¿Qué quiere decir contabilizaciones paralelas? Que con un solo documento yo pueda tener dos registros contables a la vez. Con el módulo de activos fijos realmente es el módulo que nos permite hacer eso y será el único caso en el que yo pueda llevar en un solo documento dos registros contables a la vez y el sistema me los va a realizar a la vez. En todo el módulo de activos fijos se va a poder configurar las dos áreas de valoración, los escenarios de IFRS y los escenarios de Colgap o los diferentes escenarios informativos que se desean hacer y por cada escenario agrupado al activo fijo yo voy a poder visualizar esa información en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, por ende, solo con este módulo yo voy a poder tener dos registros contables al tiempo en los diferentes documentos, como son la capitalización de un activo fijo, al momento de darlo de baja. En la parte de la depreciación voy a tener dos depreciaciones diferentes, una para Colgap y uno para IFRS, que es lo que me va a permitir en esta parte el módulo. ¿Listo? Dentro del módulo de activos fijos, nosotros vamos a poder ver en el dato maestro del activo fijo los diferentes escenarios o las diferentes áreas de valoración. Acá tenemos nombradas fiscal y la parte de IFRS y yo las voy a poder visualizar y visualizar todos los informes de activos fijos.
Pero ¿qué es lo que pasa? A futuro puede que ya no se llame IFRS o a futuro puede que tengamos otra área de valoración diferente. En este caso yo voy a poder visualizar N áreas de valoración. Y pues una recomendación acá es que las áreas de valoración no las mitiguemos tanto al nombre, o sea, el código no sea tanto Colgap como IFRS, sino que sea la principal y una secundaria, que es lo que permitiría el módulo de activos fijos o en caso una tercera área. ¿Para qué esto? Pues ahorita nosotros estamos implementando IFRS en normas internacionales, que es el modelo actual. Llevamos varios tiempo como en la tarea, tanto los contadores como las empresas, y han tenido un costo adicional, pero eso no quiere decir que en 5, 6, 7, 8 años vaya a cambiar el modelo financiero. Entonces, por esta razón, pues la recomendación es manejar a nivel de códigos un área principal, un área secundaria, y ya a medida que pueda avanzar el tiempo, si hay que cambiar el nombre, pues no habría problema al respecto, ¿listo? Pero sí me permite el módulo manejar áreas principales, áreas secundarias o otras áreas adicionales, si yo quisiera y si las tuviera configuradas. En la parte de abajo del módulo del dato maestro del activo fijo, me permite a mí visualizar vidas útiles diferentes. El valor, pues sí, el valor inicial de compra del activo sería igual, pero sí me va a permitir modificar para cada uno de los activos vidas útiles y cálculos diferentes de amortización. ¿Listo? Y cada vez que yo haga transacciones se me van a visualizar para las dos áreas y los dos escenarios. Eso es lo que contiene el módulo de activos fijos, referente al tema de IFRS. Viene un tema muy importante que a algunos les da dolor de cabeza, es el tema de los modelos financieros o los informes financieros. Entonces, la funcionalidad de SAP Business One referente a los modelos financieros es que yo pueda crear la estructura del modelo financiero, sea un balance, un estado de resultados, un flujo de caja o un balance provisional, de acuerdo a la estructura que tiene mi compañía. Entonces, en el modelo financiero lo que me permite es crear N modelos financieros y generar la estructura, como se desee. ¿Listo? En esta estructura yo voy a poder generar en diferente orden y diferentes nombres las cuentas contables, y el nombre que yo le dé al modelo financiero no implica que me vaya a cambiar el nombre de la cuenta contable. ¿Listo? Entonces, acá lo que me permite el modelo financiero es generar la estructura y de acuerdo a un nivel 4, que sería el nivel donde yo pueda agrupar las diferentes cuentas que yo quisiera. Pueden ser las cuentas del mismo cajón del activo del pasivo o puedo mezclar cuentas de ingreso y del pasivo si se desean. ¿Listo? Acá lo que yo armo es la estructura de cómo quiero, de dónde quiero llamar mi información. Adicional a eso, al tema de la información, el sistema me permite saber si la cuenta que yo voy a tomar la voy a tomar sobre el saldo o sobre el valor débito o sobre el valor crédito. Y si la cuenta o el signo que yo quiero tomar a la cuenta va a ser positivo o negativo. Esa es una estructura que yo puedo manejar. Como les decía, yo puedo acá llamar una cuenta o varias cuentas y hacer la agrupación como se necesite en la compañía. Al momento de generar el estado de resultados o del modelo financiero, que pueden ser uno o varios, y por eso ahí el tema de que yo voy a crear un modelo financiero para IFRS y un modelo financiero para Colgap, lo que voy a permitir es generar la información y ver los filtros de información. Entonces, al momento de generar el modelo financiero o el balance, dentro de la parte estándar, yo lo que voy a escoger es con qué modelo financiero voy a imprimir y con qué modelo financiero voy a visualizar la información. Entonces, simplemente en uno de los filtros principales, que por defecto aparece el plan de cuentas, se selecciona el modelo financiero creado y a su vez pues se va a generar la información de acuerdo a ese modelo financiero, de acuerdo a las cuentas que se hayan involucrado en el modelo financiero. Y en los criterios de información o de clasificación se va a poder visualizar también el tema con que, o sea, va a aparecer el criterio o el filtro de con qué estado financiero se mantuvo o se manejó. Si yo llego a crear modelos financieros diferentes, no solo para IFRS, pueden haber
un balance general de la compañía, un balance para bancos y un balance para IFRS. Entonces yo voy a poder crear N modelos financieros de acuerdo a la estructura. ¿Listo? Lo que me permite el modelo financiero es generar la estructura diferente, no como el estándar, y como lo necesita la compañía. Bueno, acá ya venimos un poquito a trabajar temas nuevos, que es con respecto al add-on de IFRS. El add-on de IFRS es un add-on que se viene desarrollando desde hace tiempo, de acuerdo a los requisitos de las compañías, de lo que hemos trabajado con algunos de los impactos y de los problemas que se han generado con algunos de nuestros clientes. Y pues es una solución que todavía está en desarrollo, pero ya a mediados de marzo se espera tener al día. Marzo-abril ya se generaría el add-on para clientes. Actualmente el add-on está en etapa de pruebas, hay unos clientes que están colaborando en esta parte de las pruebas con respecto a este add-on. No tiene costo para los clientes que tengan un mantenimiento actual y vigente, está en periodo de pruebas y es una herramienta más que todo que no genera automatización de procesos, sino que permite hacer el análisis de información. Muchas veces temas bajo IFRS no dependen de que el sistema lo haga, dependen de que yo tenga una herramienta que me permita analizar y saber si ese cambio, esa estructura se puede o no se puede hacer en mi compañía. Entonces, esa es como una de las principales herramientas que tenemos en Business One para poder hacer el análisis de información. Entonces, lo que decíamos es una herramienta que no contabiliza, sino que me permite analizar, y el add-on va a tener 4 puntos específicos. La primera es un análisis para detallar o especificar el deterioro del inventario y que a partir del análisis yo pueda contabilizar esa provisión de inventario. Otro es el análisis del deterioro de la cartera o de las cuentas por pagar, y lo mismo es una herramienta que me permite a mí generar o enfocar o visualizar cuál es la cartera que yo debo generar el deterioro, y una vez identificada poder contabilizar el deterioro, la provisión del deterioro. Para muchas empresas de producción es algo que no se tenía en Business One, que no estaba dentro del estándar, es el método de depreciación de unidades de producción. ¿Listo? Entonces, sí, pues de acuerdo a los requerimientos y a las solicitudes de muchos clientes, fue un tema que se incluyó. Adicional a eso, es la generación de las notas de los estados financieros. Es una herramienta de ayuda que ya más adelante la vamos a ver, y lo que nos permite es tener como un filtro de la información o un estándar de la nota de los estados financieros, y a su vez generar la nota de acuerdo a la compañía y a las políticas realizadas. Entonces, el deterioro de inventario. El deterioro de inventario, como decíamos, es un análisis más que una herramienta de automatización. Lo que me permite a mí la ventana de análisis del deterioro de inventario es agrupar la información o filtrar la información, ya sea por artículos, por grupos de inventario o por los almacenes. Si yo quiero deteriorar o mirar un grupo específico, o si quiero mirar un producto específico, voy a poder hacer el filtro. Dentro de la parte del análisis del deterioro, lo que yo veo es una ventana donde me permite seleccionar qué artículos o qué grupos de artículos voy a generar el deterioro. ¿Listo? Aparece el código del artículo, el nombre del artículo, el precio estándar del artículo si lo tuviera, la cantidad de stock, a qué grupo pertenece, el código del almacén al que están, puedo visualizar uno o varios almacenes, el nombre del almacén, el precio del almacén y el stock del almacén. En la parte de abajo, yo voy a poder visualizar a qué cuentas contables quiero hacer. O sea, no es algo tan automático, y de acuerdo al deterioro y al análisis que yo que la empresa realice, se harán o se asignarán las cuentas débito y crédito para generar el deterioro. A las cuentas que yo se asigne en esta ventana es donde va a generar el asiento contable. ¿Listo?
Como lo mencionaba en una sesión anterior, no sé si todos estuvieron con Janel, y hay que tener presente y es que el deterioro de inventario es una provisión y va a quedar registrado en un asiento contable. No es algo que me modifique el costo de los productos, no es algo que me vaya a revalorizar los productos. Simplemente es generar el deterioro y generarlo a través de un asiento contable. Y en esta herramienta yo puedo visualizar a qué artículos les hice el deterioro. ¿Listo? Los campos de abajo son campos de referencia que me van a quedar a mí en el asiento contable, ya sea descripción o el código de transacción también va a quedar, si van a crear uno específico para el deterioro. En la parte de inferior derecha aparece una ventana que dice sumarizar. Quiere decir que yo puedo especificar diferentes artículos y con diferentes valores del deterioro y el sistema lo que me va a hacer es totalizar esos ajustes de deterioro y llevarlos a un solo asiento contable. No es que vaya a ser asientos contables para todos los artículos que yo tenga en el inventario y quedar pues distribuidos o separados. En la parte del deterioro de inventario también me permite mirar el precio del stock y va a haber una funcionalidad que hasta el momento, pues en el momento está en desarrollo, que son unos reportes de Crystal de Analytics, donde yo voy a poder de forma más gráfica visualizar el comportamiento del artículo de inventario. ¿Listo? Para saber si lo deterioro o no. ¿De qué depende el deterioro? Pues del análisis que haga la compañía, de los productos que tengan rotación o no tengan rotación, y para ello también el informe de rotación de inventarios pues servirá como ayuda para calcular o para evaluar el deterioro de inventario. Otro de los temas es el deterioro de la cartera. Para algunos el deterioro de la cartera es un tema complicado, para otros es un poco más fácil, depende de las políticas contables que tenga la compañía y del comportamiento de la cartera que tengan en su compañía. Es muy parecido al análisis de inventario, del deterioro de inventario, y lo que me va a permitir a mí es generar una información por filtros, ya sea de un socio de negocio específico, de varios grupos de socios de negocio, o filtrar por tipos de socio de negocio. Si yo quiero filtrar solo los clientes, si yo quiero filtrar solo los proveedores, o si quiero generar toda la cartera. ¿Listo? Clientes y proveedores. Muy parecido al deterioro del inventario, lo que yo tengo es un check de mirar los proveedores y las facturas, saber cuál quiero o marcar cuál quiero que se le haga el deterioro, generar la información de los NID, de los códigos, del nombre del socio de negocio, todos los datos completos y el saldo de la cuenta. En la parte de abajo también pues, generarán las cuentas a las que se desea hacer el cálculo del deterioro. No es un cambio
En el caso del inventario, sí podré determinar un valor específico para el deterioro. Lo mismo que las opciones anteriores, pues viene en la parte de abajo la opción de contabilizar las cuentas y contabilizar. Al momento de contabilizar, el sistema va a generar automáticamente el asiento y va a quedar con un filtro del informe de deterioro de clientes. Bueno, acá es otro tema en cuanto al manejo de unidades de producción. No sé cuántas compañías, me levantan la mano, por favor, manejan actualmente este modelo de unidades de producción, de los que están aquí presentes. ¿Ninguno? ¿Línea recta? Bueno, ¿qué es el manejo de unidades de producción? Es para las empresas manufactureras que realmente tengan unidades o calculen la depreciación de acuerdo a las unidades producidas por cada uno de los meses y de acuerdo a la capacidad de la máquina y a las unidades de producción que tengan. ¿Listo? Entonces, lo que me va a permitir el ladón de unidades de producción es que yo en cada uno de los datos maestros del activo fijo pueda generar las unidades de producción. Con dar clic derecho en el dato maestro del activo fijo me va a abrir la ventana de unidades de producción y yo le voy a poder decir o indicar al sistema que esa maquinaria cuántas unidades de producción tiene para realizar y mes a mes colocar las unidades de producción que va realizando mes a mes. Al colocar las unidades de producción mes a mes, el sistema lo que me hace es calcular el valor de la depreciación para ese caso, para esa máquina. Acá ya viene un poquito de diferencia entre lo que es la versión 9 de algunos clientes y la versión 9.1. En este add-on también pues está habilitado para 9.9.1 y la diferencia es que en el caso de la versión 9 el valor se me muestra, pero manualmente yo tengo que ir y hacer el documento de depreciación con ese valor que se me indica acá. En la funcionalidad de 9.1, yo desde acá, desde esta ventana, puedo decir contabilizar y automáticamente me contabiliza los valores. ¿Listo? Para la parte de unidades de producción. Por cada una de las máquinas que se tengan se deberán generar las unidades de producción y generar toda la información. Esta información compete es a la compañía y al análisis que se haga de las maquinarias. Bueno, los veo como dormidos. En serio. Ya casi vamos a acabar. Sí, va a tocar hacer las preguntas al final para que estén atentos. Bueno, las notas a los estados financieros. Entonces, la funcionalidad que tiene Business One referente a las notas de los estados financieros es generar los 27 NIF actuales. Y lo que genera el sistema es un párrafo de acuerdo a la NIF que sea como estructura o guía para los contadores para elaborar las notas a los estados financieros. En la parte de arriba yo voy a ver la estructura o la norma, digamos que estándar de acuerdo a las NIF. Y en la parte de abajo se podrá configurar la nota de acuerdo a las políticas contables de la compañía y de acuerdo a las necesidades que se quieran. Entonces en la primera parte va a ser como una guía de todas las notas y en la parte de abajo ya va a estar explícita la nota como quieran que quede. ¿Listo? Adicional a eso, el texto, digamos, de la nota, el sistema también, ¿qué me va a permitir? Hacer consultas de información desde las notas a los estados financieros y vincular la información que se desee. Entonces, si yo quiero vincular un rubro específico de la información, ya sea a la nota de ingresos o a cualquier nota específica, y vincular una consulta de datos, puedo hacerlo desde acá, o puedo tener la opción de vinculación. Esa es la forma de manejar el tema de las notas a los estados financieros. Ahora vamos con un tema de mitos comunes y realmente lo que el sistema puede y puede no llegar a soportar, porque son mitos precisamente. Uno de los mitos es generar contabilizaciones de manera automática y muchos quisieran
en el sistema contable que yo creo una causación y automáticamente me cause otra, de acuerdo a los escenarios. Entonces, SAP Business One como tal no genera ese tipo de información porque no genera doble libro, porque es sola una base de datos en la que se genera la información y por eso se considera como un mito. Los IFRS son normas que exigen transaccionalidad para todos y los contadores principalmente. Nosotros somos muy detallados a que todo debe estar explícito, todo debe estar contabilizado y debe ser cosa por cosa. ¿Listo? Entonces, las NIF realmente son informes financieros que se presentan una vez al año y tienen una estructura para presentar la información financiera, más no es una estructura para decir cómo se contabiliza la información. ¿Listo? Lo que nos va a permitir Business One, y es uno de los, pues por eso es considerado uno de los mitos, es que yo tenga transacciones que me van a servir tanto para un informe como para otro. No implica que yo tenga que generar doble transacción para todo. Y un ejemplo de ello es muy claro, es en el caso de caja o bancos. Las empresas hacen un solo pago de una vez en la factura y eso no implica que yo tenga que registrar doble vez o doble contabilidad. ¿Listo? Otro de los mitos es que se deben presentar los informes de manera mensual. ¿A qué me refiero con informes y abarcar un poquito? Yo de manera mensual no voy a hacer el deterioro de la cartera, de manera mensual no voy a hacer el deterioro del inventario, a menos de que la compañía tenga la estructura y digamos el desgaste se vaya a realizar de esa forma, pero por lo general se debería hacer mínimo una vez al año. Hay unas empresas que ya por su estructura financiera y su estructura física generan la información 2 veces al año o tienen informes un poco más periódicos. Pero eso no implica que yo todos los meses me desgaste haciendo el deterioro, todos los meses me desgaste haciendo las provisiones, todos los meses me desgaste haciendo los diferentes escenarios que para normas internacionales lo exige una vez al año. ¿Listo? Ahora viene el tema de los puntos claves. Entonces, como para un resumen, para los que se me durmieron. Sí, les faltó cafecito. Entonces, uno primero es configurar las cuentas contables que requieren tanto para IFRS como para Colgap. ¿En dónde? En el plan de cuentas. ¿Listo? Eso dependerá de las políticas contables y financieras que tenga la compañía, dependerá de la cantidad que quieran establecer. Recomendación aquí para activos fijos, manejar cuentas diferentes para IFRS y para Colgap. Generar el check en el plan de cuentas o marcar todas las cuentas que permitan generar múltiples informes financieros. Sin ese check no les van a salir todos los informes. Entonces, por eso es muy recomendable que generen el múltiple modelo financiero. Generar las transacciones conforme a los campos de IFRS local o común. Entonces, ya dependerá de cada una de las compañías qué transacciones van a marcar solo como IFRS, qué transacciones van a marcar solo como local y qué transacciones van a marcar como común. ¿Listo? Esa marcación se debería hacer. Las personas o las empresas que no tengan configurados actualmente los enlaces de campos de referencia, eso quiere decir que toda su información actualmente está como común, para tanto IFRS como para Colgap. Ya entraría uno a visualizar, o la empresa dependiendo de las políticas, cuáles son específicas para IFRS, cuáles son específicas para común. Si hacen el enlace de los campos de referencia, lo que me va a permitir al sistema es que al hacer el documento quede actualizado el asiento contable. ¿Listo? Establecer los diferentes modelos que requieren. Entonces acá es un tema muy importante para las empresas y es hacer la tarea de sentarse y decir, yo quiero que mi modelo financiero bajo IFRS quede así, para Colgap quede así. Si necesito otra presentación de modelo financiero para un banco o para otra entidad, lo van a poder hacer a través de esta herramienta. ¿Qué es lo que necesitan? O sea, no es tan complicado, pero sí es detallar cuál es la estructura y en qué rubro, qué cuentas son las que van a tomar. ¿Listo? Manejar los activos fijos con 2 áreas de valoración como mínimo, Colgap y la parte de IFRS. Hacer el análisis respectivo si las vidas útiles de los activos fijos cambian,
en qué cambian, esa es una de las recomendaciones, y configurarlos de esta forma. Y recordar que el deterioro de cartera y el deterioro de inventarios no son solamente provisiones a la cartera, provisiones al inventario, y no nos van ni a afectar el costo ni a afectar tanto el valor de la cartera. ¿Listo? Estas, digamos que una de los puntos claves y de las recomendaciones que se están haciendo bajo NIF. La herramienta, nuevamente, como les digo, está en desarrollo, se está probando hasta ahorita con clientes, vienen de pronto a futuro más mejoras de los que se soliciten, digamos que con algún tema específico. ¿Listo? Y dentro del desarrollo pues estarían más detalladas las herramientas de Crystal de análisis que me permiten evaluar como empresa y evaluar, digamos que los escenarios para saber cuál es el deterioro que se debe hacer. No es una herramienta automática y muchos dirán, ay, pero yo quiero que me calcule automáticamente el deterioro. Lo que pasa es que es una herramienta genérica para muchos usuarios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El deterioro y algunas especialidades de las NIF dependerán de cada una de las empresas, de cada uno de los negocios y el análisis que se haga para cada uno. ¿Listo? Esos son los puntos claves, el resumen para los que se durmieron, le toman fotico y ya.